Vamos a dar el tutorial para poder resolver el ejercicio número 13, en el cual nos están mencionando que tenemos dos cargas positivas que están ubicadas sobre el eje de las X y la separación entre ellas es de 2A. Y exactamente aquí a la mitad lo que van a hacer es poner un plano. Y en ese plano, a una cierta distancia, van a poder colocar una carga, le voy a poner aquí una carga de prueba, que para hacer carga de prueba la estoy considerando como si fuera también de signo positivo. Entonces es una carga tal que no puede salirse de este plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a suponer, por ejemplo, como el cuaderno, que tengo mi carga acá y aquí estaría en este plano estaría la tercera carga de prueba. Entonces, sobre esta superficie, a alguna cierta distancia, por ejemplo, de aquí del origen, que nos dicen a una distancia R, pues se va a poder colocar una carga. Pero lo que nos interesa es que esta carga de prueba experimente la máxima fuerza eléctrica posible. Aquí en este caso no nos dicen que consideremos al peso de las cargas, entonces solamente vamos a considerar la fuerza electrostática que siente esta carga de prueba debido a la presencia de las cargas Q1 y Q2. Ahora, bueno, aquí lo estoy poniendo en perspectiva con este plano que estoy poniendo en rojo y estoy poniendo aquí que en línea negra punteada, pues todas las posiciones en el círculo en las cuales la carga de prueba se podría colocar. Sin embargo, pues si ustedes observan, tres puntos, y caben os pueden estar perfectamente contenidos en un plano. Entonces es suficiente, por ejemplo, con que yo analice el plano XY. Lo mismo hubiera pasado, por ejemplo, si esta carga la hubiera yo puesto a lo mejor aquí en este punto, ¿no? Aquí, en cuyo caso ahora estaríamos trabajando en el plano XZ, ¿no? Incluso en alguna otra posición, por ejemplo, donde está la flecha negra, donde está la R, incluso la podría yo haber puesto ahí y ahí tendría otro plano que pasa precisamente por esas tres cargas. Entonces aquí, por simplicidad, vamos a manejar todo sobre el plano XY, recordando que hay simetría en estas tres cargas. Y aquí en este punto, aquí voy a poner, por ejemplo, aquí estaría el origen, aquí en esta carga sería el origen para hacer mi análisis de fuerzas, aquí sobre la carga Q3. Y bueno, me fijo que como todas son positivas, bueno, pues esta va a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces, pues dibujo, ¿no? Las fuerzas, la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 y la 2 sobre la 3, que las dos van a apuntar en estas direcciones. Y observamos que como esta carga y esta carga tienen el mismo valor y es el mismo que este valor, cuando encuentre la fuerza que ejerce cada una de las cargas sobre la carga 3, pues me va a quedar aquí simplemente como Q cuadrado. Y veo que también hay simetría, ¿no? Por ejemplo, en la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3 y la 1 sobre la 3, pues hay simetría porque la distancia de separación entre ambas cargas es la misma. Entonces aquí, por ejemplo, estoy poniendo como si aquí estuviera la carga la 1 y aquí estuviera la carga 3, de tal manera que la separación entre ellas sería la raíz de r cuadrado más a cuadrado. Entonces aquí, cuando voy a dividir entre la distancia entre el 2 y 3 o la 1 y la 3, pues esta distancia la voy a elevar al cuadrado, lo cual me cancelaría esta raíz y me haría tener este término de acá, ¿no? El r cuadrado más a cuadrado. Ahora, bueno, pues vamos a hacer el análisis de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que voy a poner es todas las fuerzas que actúan en X. Entonces, bueno, pues escribo la fuerza 1,3 por coseno de teta, que precisamente sería la componente en X de esta fuerza, menos la fuerza 2,3, y como hay simetría, también sería por el coseno de teta. Es el mismo ángulo por esta simetría. Entonces, en este caso, bueno, aquí este ángulo lo estoy refiriendo a este ángulo de acá, porque recuerden que estoy dibujando el diagrama de cuerpo libre, pero considerando que aquí está mi sistema de ejes, ¿sí? Entonces, en este caso, pues ya habíamos visto que estas dos fuerzas en magnitud tienen el mismo valor. Y como el coseno del ángulo θ es el mismo para ambas, entonces resulta ser que las fuerzas en X se van a anular.
¿sí? Y eso lo podemos ver por la simetría. Por ejemplo, si yo veo que aquí está la componente F13 en X y de este lado está la F2/3 en X, pues me fijo del análisis, simplemente por inspección visual, observo que ambas están en la misma línea, pero apuntan en dirección contraria y tienen la misma magnitud. Por lo tanto, se nos van a cancelar. Y ahora, por otro lado, vamos a ocupar también la simetría que tenemos en el eje de las Y. Si vemos, por ejemplo, estas componentes, que sería la F13 y esta es la F23 en Y, aquí la voy a poner. Entonces observamos que estas van a apuntar en la misma dirección y también tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me permite simplificar también esta suma de fuerzas en Y. Entonces, aquí ya era una F23, aquí me equivoqué, seno de teta. Recuerden que esta corresponde al cateto opuesto, más F13 seno de teta. Y aquí está el 2 que les decía, ¿no? Como estas dos tienen la misma magnitud, pues la voy a poder poner así, como F dos veces la F13 en la componente Y, ¿no? Bueno, aquí no le voy a poner por Y, porque si no se va a entender así. Es la componente Y, ¿sí? Entonces, aquí tengo dos veces, esta es la fuerza 2,3, y este término de aquí es el que corresponde a seno de teta, considerando este triángulo, que es el que estoy poniendo aquí. Seno sería este cateto entre la hipotenusa, es este término. Y bueno, pues entonces ahora lo que tenemos que ver es cuál es la fuerza neta. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vieron algún tema de vectores en la preparatoria o en la vocacional, ustedes encontraron que la fuerza neta la puedo encontrar como el cuadrado, la suma de los cuadrados de las componentes, y a eso le vamos a sacar la raíz. Pero como las fuerzas en X se anularon, bueno, pues entonces el único término que me va a quedar para la fuerza neta, pues van a ser las fuerzas en Y que calculamos aquí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar a otra metodología, que es la de el encuentro, el hallazgo, la investigación de los puntos máximos, ¿no?, de una función. Si ustedes se fijan, ahora la fuerza neta es una función y van a decir, bueno, pero ¿cuál es la variable?, ¿no? Entonces vamos a fijarnos que lo que permanece fijo es la K, la Q y la distancia de separación entre las cargas. Y lo que puede variar es a lo mejor la posición en la que se encuentra la carga de prueba sobre el plano. Entonces, como esa es una variable, bueno, pues esa se va a convertir en nuestra variable para derivar. ¿Y por qué derivar? Bueno, porque hay una metodología en cálculo que se ve para encontrar puntos máximos y puntos mínimos de una función de una variable. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues la primera historia es hallar lo que se llama el punto crítico. ¿Y eso cómo se encuentra? Bueno, pues derivando a nuestra función, es decir, a nuestra función fuerza neta, con respecto a la variable a la cual está variando, que en este caso es esta distancia R mayúscula. Una vez que encontramos la derivada, lo que vamos a hacer es igualarla a cero. Si eso ocurre y eso existe, es porque en ese punto la función puede tener un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, en este caso todavía no lo sabemos. Entonces, primero hay que encontrar en qué posición se encuentra ese punto crítico para que después podamos ver si es máximo o mínimo. Entonces, bueno, la derivada, bueno, pues hay que derivar este término. Aquí les sugiero que primero simplifiquen, porque este término es como si tuviéramos este paréntesis elevado a la 1, y este término es como si estuviera este término elevado a la 1 medio. Entonces aquí simplifiquen con potencias para poder tener solamente una división, que sería R entre R cuadrado más A cuadrado, todo a la 3 medios, ¿no?, que vendría siendo esta parte la que simplificaríamos, ¿no?, la de la potencia 1 y 1 medio. Bueno, entonces después viene la cosa de la derivada. Entonces, aquí les sugiero que tomen en cuenta dos cosas. La primera es que van a derivar un cociente. Estas constantes que están multiplicando, recuerden que van a salir de la derivada, ¿sí? Entonces tendrían las constantes, estas, que multiplican a la derivada de R entre este término a la 3 medios.
Entonces, la primera cosa que hay que considerar es la derivada de un cociente. Se las estoy poniendo aquí, que es el famoso el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el término de abajo al cuadrado. Entonces aquí solamente tengan cuidado en cuál es la variable de derivación. Yo aquí estoy poniendo de forma general pues una x, ¿no? Pero para ustedes, cuando ustedes lo hagan, tiene que ser la variable r. La segunda cosa con la que hay que tener cuidado es cuando deriven utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera la derivada de 25 más u cuadrado a la 1/2 y ustedes quisieran encontrar esa derivada, pues su derivada sería 1/2, a ver, lo voy a poner aquí como prima para que puedan derivar, ¿no? Entonces sería 1/2 de 25 más u cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de lo que está acá adentro, que sería 2u. Este término es con el que hay que tener cuidado cuando apliquen la regla de la cadena. Aquí estoy poniendo un mini ejemplo de algo muy similar a lo que les va a quedar en esta derivada. No es el mismo, ¿sí? Entonces nada más les digo, tengan cuidado en esas dos cosas. Ahora, después que hagan la derivación, si ustedes se fijan en la fórmula, les va a quedar una expresión algebraica enorme. Entonces, en esos casos, lo menos indicado es seguir desarrollando esa expresión algebraica porque se les va a hacer más grande. Entonces, más bien al revés. Traten de factorizar todo lo algebraico que se pueda. Y una vez que ya esté factorizado, bueno, lo que van a hacer es despejar, van a pasar multiplicando o dividiendo términos, de tal manera que al final les va a quedar solamente despejar una r de una expresión algebraica que tiene sumas y restas. Y así van a tener a r en términos exclusivamente de la separación de a. Hasta ese punto sería solamente hallar pues el punto crítico. Lo que seguiría después, y bueno, ya esto ya es opcional, es que ustedes evaluaran en la segunda derivada este punto que acaban de encontrar aquí. Entonces, como van es, calculas la primera derivada, la igualas a 0, despejas a r en términos de a y después para corroborar que efectivamente ese punto crítico es un máximo o un mínimo, lo que hacemos es sacar la segunda derivada. Y el valor que les haya quedado aquí, de una vez les voy a poner que les va a quedar r, les va a quedar a sobre raíz de 2. Entonces, ustedes encuentran la segunda derivada y sustituyen este valor. Y resulta ser, si la segunda derivada evaluada les da una expresión algebraica con signo negativo, entonces efectivamente este punto corresponde con el máximo de la función. ¿Y cuál es la función? Bueno, la función se llamaba fuerza neta. Entonces, si ustedes llegan exclusivamente nada más hasta hallar el punto crítico, ya es suficiente. Si de verdad quieren verificar que ese punto crítico corresponde con el máximo de la fuerza, entonces vuelvan a derivar. Les voy a dejar en la cajita de descripción, les voy a dejar cuáles son como los pasos clave que hay que tener en cuenta, así como, bueno, este resultado ya ni se los voy a poner, pero pues está bien para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, eso sería todo con respecto a este tutorial. Espero que les sirva y que lo hagan. Y en este tipo de ejercicios que ya son teóricos, tengan paciencia y no se desesperen. Si tienen alguna duda, me pueden avisar para que lo revisemos durante la clase. Y eso sería todo ahora sí.